días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 20 que se titula Circuitos con condensadores. Durante esta clase procuraremos explicar de manera cualitativa y cuantitativa la relación entre voltaje, resistencia e intensidad de corriente en circuitos resistivos capacitivos bajo régimen de corriente continua. Iniciamos la clase de hoy con el siguiente enunciado. Al conectar una batería a un condensador, circulará por él una corriente continua. Circula una corriente de los terminales de la fuente hacia las placas del condensador. El terminal positivo de la fuente saca electrones de la placa superior y la carga positivamente, mientras que el terminal negativo llena de electrones la placa inferior y la carga negativamente. Esta sucesión se mantiene hasta que el flujo de electrones se detiene. La corriente dejará de circular, comportándose el capacitor como un circuito abierto. Significa esto que se interrumpe la continuidad del circuito, impidiendo el paso de corriente. La corriente que circula es una corriente que varía con el tiempo, una corriente que puede atravesar el capacitor, desde un valor máximo a un valor de 0 amperios. Momento en que ya no hay circulación de corriente. Esto sucede en un tiempo muy breve y se llama régimen o zona transitoria, según como podemos ver en el diagrama. Este diagrama me indica cómo se comporta la corriente con respecto al tiempo. En una primera instancia, observaremos una zona denominada zona transitoria donde la corriente comienza a circular con un valor alto y va degradándose con el tiempo hasta hacerse cero. Una vez que la corriente comienza a valer cero, entramos a la zona estable de trabajo del condensador. Es justo en ese momento en la zona estable cuando el condensador se comporta como un circuito abierto siempre que estemos trabajando en corriente continua. Para ilustrar los conceptos que acabamos de ver, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Me dice que determine la corriente que circula por la resistencia número 2, inmediatamente después de cerrar el switch. ¿Cuál es la corriente en la misma resistencia cuando el condensador está en la zona estable? Entonces, al momento de cerrar el interruptor, el condensador se comporta como un circuito cerrado y tenemos el circuito tal como queda configurado de esta forma que estamos mirando. Inmediatamente después de cerrar el switch 1, vamos entonces a analizar el circuito en su topología, tal como ha quedado ahora configurado, con R3 y R2 conectados en paralelo. Esta combinación de R2 y R3 en paralelo me arroja como resultado una resistencia equivalente de 2 kiloohmios, quedando el circuito simplificado tal como indica la figura. Justo en este momento podemos observar que la resistencia 1 y la resistencia 2.3 han quedado ahora configuradas como un circuito en serie. Es entonces en este momento cuando comenzamos el análisis y podemos determinar la resistencia equivalente del circuito como la suma de R23 con R1. Esa suma me arroja como resultado 5 kiloohmios. Sabiendo pues que la resistencia equivalente del circuito son 5 kiloohmios y que el voltaje de alimentación con el que estamos trabajando es de 12 voltios en continua, vamos entonces a aplicar la ley de Ohm para determinar el valor de la corriente total que circula en este circuito. Esa corriente total será el resultado de dividir el voltaje total aplicado entre la resistencia total o equivalente que acabamos de calcular. Significa que me toca dividir 12 entre 5000, lo cual me arroja como resultado una corriente de 2,4 por 10 a la menos 3 amperios. Si retomamos las preguntas que me han hecho al inicio del ejercicio, me piden que determine la corriente que circula por la resistencia R2. Significa entonces que yo debo determinar qué corriente circula por esta resistencia. Para poder hacer esto, lo que voy a hacer a continuación es calcular el voltaje que tenemos en la asociación paralelo, es decir, el voltaje que voy a medir entre estos terminales.
para calcular el voltaje 2.3 voy a utilizar la corriente total del circuito que ya calculamos, que es 2,4 por 10 a la menos 3 amperios, por la resistencia equivalente 2.3. Esa resistencia equivalente 2.3 es equivalente a 2 kilo ohmios, es decir, a 2 por 10 a la 3 ohmios. Dicho esto, me queda simplemente efectuar y obtenemos que el voltaje 2.3, es decir, el voltaje que voy a ver reflejado en estas terminales, equivale a 4,8 voltios. Bajo estas condiciones, recordando que tenemos una asociación en paralelo, la resistencia 2 ve en sus terminales el mismo voltaje 4.8, y para determinar la corriente que la atraviesa voy a dividir esos 4,8 voltios entre el valor de la resistencia 2, que es 6.000 ohmios. El resultado de esta operación arroja que la intensidad de corriente que circula a través de esta resistencia es de 0,8 por 10 a la menos 3 amperes, inmediatamente después de cerrar el interruptor o switch número 1. Vamos ahora con la condición de que el condensador comienza ahora a trabajar en la zona estable. Hemos establecido que en esta condición el condensador se va a comportar como un circuito abierto. Significa entonces que el circuito me va a quedar configurado de la siguiente manera. Al momento de yo cerrar el interruptor que tenemos acá, me voy a dar cuenta que tengo una asociación en serie de dos resistencias, R1 de 3 kilo ohmios y R2 de 6 kilo ohmios. Bajo estas condiciones tenemos dos resistencias en serie. Su resistencia equivalente es simplemente sumar 6 más 3, 9 kilo ohmios, y la corriente que circula en este circuito se obtiene al dividir 12 voltios, que es la fuente de alimentación con la que estamos trabajando desde el inicio, dividido entre la resistencia equivalente, que son 9.000 ohmios. El resultado de esta operación me arroja que la intensidad total de corriente que circula en este nuevo circuito es de 1,33 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, para yo ahora calcular el voltaje que voy a ver en la resistencia 2, voy a multiplicar simplemente la intensidad total, que ya le hemos calculado, 1,33 por 10 a la menos 3, por el valor de la resistencia, que en este caso, recordemos, es de 6 kilo ohmios. Bien, bajo estas condiciones, el resultado que voy a obtener del voltaje que reflejan las terminales de esta resistencia es de 7,98 voltios. También recordando que la intensidad que atraviesa esta resistencia es la misma intensidad total que ya hemos calculado con anterioridad, que es de 1,33 por 10 a la menos 3 amperios. Tal como te habrás podido dar cuenta, hemos analizado el mismo circuito en dos ocasiones distintas, en dos situaciones diferentes, en virtud de que este circuito es un circuito con condensadores, resistencias con condensadores. Dicho esto, te voy a dejar entonces el siguiente reto. Vas a determinar la corriente y el voltaje en la resistencia X del circuito, en régimen transitorio del condensador y en régimen estable del condensador. Recordando que cuando hablamos de régimen transitorio, hablamos del comportamiento del condensador como un interruptor cerrado. Y que cuando hablamos del régimen estable, hablamos del condensador trabajando como un interruptor abierto. Bien. El reto número 2, igual que el anterior, vas a determinar en el siguiente circuito la corriente y el voltaje de la resistencia X, tanto en régimen transitorio como en régimen estable, tomando en cuenta los valores que te dejo en la descripción. Hasta aquí la clase de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme vía telefónica. Espero que nos veamos muy pronto. Mil bendiciones para todos.